y en la segunda tanda vamos a comenzar con las tipologías religiosas, en este caso urbanas. Esta primera selección de ejemplos que corresponden a la producción son aquellos tipos que están destinados, siendo públicos o privados, al desarrollo de la economía. Esta cuestión de lo público y lo privado también incluye las órdenes religiosas, que fueron las que impulsaron particularmente ciertas actividades de tipo productivo. En el mapa tienen en los puntitos rojos los que corresponden a casas de monedas, por ejemplo, haciendas y estancias, mientras que en el caso de Brasil corresponden las facendas. Cualquiera de las tres, hacienda, estancia o facenda, se dirigen a denominar complejos rurales productivos, sean estos dedicados a la ganadería, a la producción agrícola, en particular caña de azúcar, café, algodón, maíz, trigo, etc. Perdón, Rebeca. Eliana, por favor, ¿puedes apagar el micrófono que hay interferencias? ¿Se corta? No, hay interferencias. Ahora sí. Gracias, perdón. La tipología que vamos a ver en primera instancia es la casa de moneda, que fue construida, esta es en realidad el tercer edificio que corresponde a las casas de moneda, en la Villa Imperial, la Villa Rica de Potosí. Ya estudiamos cómo era esa ciudad. Su hito más importante es esta casa de moneda. La casa de moneda estaba destinada a la acuñación de monedas en plata y oro, en particular en este caso en plata, proveniente del Cerro Rico, y a resolver todo el proceso de la producción a partir de el mineral en bruto, la piedra de la que había que separar por un proceso de amalgama en la que utilizaban mercurio a la plata. Una vez que se generaba un tipo de pasta que todavía se había pegado a ciertos restos de piedra, se traía hasta la casa de moneda y ahí se generaba el proceso final para la acuñación de estas monedas que ven por ahí arriba, que se llaman macuquinas y que son absolutamente imperfectas. Recién hacia finales del siglo XVII, principios del XVIII, se va a mejorar esta producción en monedas. ¿Cómo se lee la casa de moneda? Vamos a intentar hacerlos a partir de las plantas que tenemos acá y de esta reconstrucción y algunas imágenes, porque de por sí este edificio tiene unos 100 metros de frente por unos 200 metros de fondo. Es cerrado hacia el exterior por esta condición de seguridad que requiere la producción de monedas y, como ven, tiene el aspecto de una fortaleza desarrollada en a veces 2, incluso 3 pisos. Es cerrada hacia el exterior, excepto todas esas ventanitas que están viendo por arriba, que constituyen como un camino de ronda en el perímetro de todo el edificio, ronda de seguridad que también se podía hacer por las cumbreras de los respectivos techos que van viendo por ahí. El sistema constructivo es muro, un muro de un espesor que supera la vara castellana, más de 90 centímetros al 1,20 m, y toda la cubierta completa hasta este sector por ahí está hecha en madera, en tijeras de madera, mientras que la última parte, como ya lo van advirtiendo, necesita la resolución mediante bóvedas y veamos por qué. Se ingresó por la portada, que es el único ingreso jerarquizado que tiene este conjunto. Como ven, hay otras puertas, pero esencialmente la que se usa para el ingreso por medidas de seguridad es la que contiene toda la ornamentación que indica la jerarquía de este ingreso. Pueden leer algunos elementos que responden directamente al orden clásico en esta portada que nos hace recordar los ingresos a algunos palacios del Renacimiento, pero también del manierismo, solo que toda la ornamentación de ese plano que parece pasar por atrás de este conjunto de elementos clásicos, ya tiene la ornamentación propia del lugar. Si bien el plano original corresponde a diseñadores españoles, en Potosí ya hubo participación de alarifes, de albañiles y de directores de obras locales. La piedra que se va a usar en este caso es una piedra tipo arenisca que proviene del Cerro Rico y que en algunos casos es fácil de labrar, mientras que cuando se utiliza granito de la misma cantera, la piedra adquiere mayor resistencia.
Una vez que ingreso por esta portada, que al modo español marca el eje de jerarquía, paso a un patio. Lo que tienen marcados en amarillo son esta sucesión de patios que vamos a ver. En torno a este primer patio están las oficinas de acceso y en los dos patiecitos laterales vuelve a tener oficinas o las viviendas de los funcionarios que la corona enviaba para controlar la producción de moneda. Por este otro pasillo accedo al segundo patio. En ese segundo patio, y ahí voy avanzando, esa es la imagen del primer patio, el segundo patio no tiene galería como sí lo tiene el primero, que es el que ahora tiene en imagen, y también lo vamos a tratar de seguir mediante este corte que tenemos acá abajo. El primer patio es el que acabo de dejar atrás, que es el que tiene las galerías. El segundo patio no tiene galerías, tiene dos balcones volados laterales, y también pueden advertir un cambio en la composición de los muros. Hay tanto utilización de piedra como también utilización de ladrillo, y ya pueden ver la caída de esos techos, y esas escaleritas son las que permiten subir hacia la cumbrera para realizar la ronda de seguridad. Este segundo patio nuclea la producción en sí de la acuñación de la moneda y el peso de la moneda. Acá se va cortando como por rebanadas y acuñando con sellos esta macuquina que tengo acá arriba. Este espacio transversal, que es el de mayores dimensiones de todo el edificio, es el que aloja los molinos que están ejecutados en madera y que van a aparecer en ese momento. Están movidos, giran a partir de una rueda horizontal fija que está en esta posición en el suelo de la foto que ustedes ven, y mediante engranajes estos 4 pares de molinos van perfilando la barra de plata para después transformarlas en ese lingote que se corta para hacer la moneda. Estos molinos eran movidos por mulas que solían provenir del territorio nuestro, y si no, eran movidos por esclavos. De allí que estos también se conocen como los molinos de sangre. Hasta ahí, si ven en el corte, esto tiene cubiertas de madera. A partir de acá, que es el trabajo más pesado, el trabajo que se hace para separar definitivamente la piedra, o sea, la escoria, que es lo que va a quedar quemado, de la plata, se hacen estos últimos espacios que están al fondo y que son los que están cubiertos con bóvedas, porque son donde se usa este fuego principalmente. ¿Y cómo llega esa piedra y esa amalgama que tiene la mayor cantidad de plata posible hacia la casa de la moneda? Llega a lomos de mula y entra por acá, y después las mulas se dirigen a sus respectivos caballerizas, aunque son mulas, que están ubicados como por esta zona, en realidad pasan por ahí. Por eso hay una zona de trabajo más específico destinadas a la minería y a la herrería en la última parte, mientras que de este lado para acá es un trabajo administrativo. Me lo está diciendo incluso el sistema constructivo que se usa para ir cerrando cada una de las cubiertas. Lo que tienen por ahí en la imagen son estos pasillos que me llevan al último patio de trabajo. De tal forma que en realidad la Casa de la Moneda funcionalmente se lee al revés. Las mulas llegan por acá, descargan la piedra, acá se separa la piedra para que ingrese a los hornos. Una vez que se tiene a mano la amalgama y esa amalgama se enfría, se manda a la zona de los molinos para que vaya formando por presión esa barra de plata, y la barra de plata sale de acá con destino a la zona donde trabajan los funcionarios que la van a cortar y van a acuñar y pesar la plata respectiva para finalmente llevarla a la zona de administración. Tengan en cuenta eso cuando empiezan a analizar este sistema funcional, esta tipología funcional de las casas de moneda. Por fuera, como están viendo, y esta es la parte posterior, es decir, lo que corresponde a esta fachada de la Casa de Moneda de Potosí, sigue siendo cerrada, igual que es cerrada los laterales completos de los 200 metros que tengo en ambas caras. Y están viendo ahí también la terminación en estos sistemas abovedados, más la chimenea principal, que corresponde a la zona de los hornos. Casas de las Monedas hay varias, cercanos a estos puestos, a estas ciudades que eran mineras.
Algunas de ellas ocuparon viviendas que después fueron transformadas en casas de monedas, como estas que tengo por acá, incluso las de México, que son las más antiguas, que son los dos gráficos que tienen ahí, pero específicamente diseñadas para casos de monedas. Podemos encontrar ejemplos como el que acabamos de ver, que es Potosí, o la Casa de Moneda de Santiago de Chile, que actualmente es su casa de gobierno. Siempre, en la mayoría de los casos, incluso en la antigua que tengo por allá arriba, cuando se construye para casa de moneda, estos edificios dan sensación de volumen, de peso, de un sistema defensivo que guarda la producción de este metal tan precioso para los europeos. Pasemos a los sistemas productivos que son rurales, y la primera que vamos a ver es el caso mexicano. Los mexicanos denominan hacienda a estas producciones rurales, a estos conjuntos productivos rurales que se organizan a partir de una serie de componentes que aislados no dicen nada o quizás ni siquiera sirven para nada, pero que en su conjunto son los que le dan razón de ser a la producción. En particular, los mexicanos se dedicaron en primera instancia a una cría intensiva de ganadería, y después fueron moviéndose hacia la producción de algodón, la producción de azúcar e incluso de pulque, que es ese tipo de penca que da bebidas alcohólicas. Si quiero leer un esquema, como el que tengo acá arriba, voy a comenzar identificando la casa grande, que es este bloque que tengo al centro, y que es este edificio que ustedes tienen acá al costado. En el grafiquito de acá abajo es el centro, el corazón de todo el sistema. Siempre van a encontrar ahí un sistema que puede llegar a tener 1 o 2 patios, un patio de servicio y un patio principal, y que hacia el exterior muestra una galería, también por lo general resuelta con arcos, y que está vinculado a una capilla, pegada o separada. Siendo ese el corazón del sistema, voy a encontrar después espacios para depósito, especialmente algún tipo de granero, que son los de mayores dimensiones, espacios para que vivan los que trabajan en el lugar, tanto dentro de un sistema más seguro como fuera de él. Por supuesto que en general también son mano de obra indígena con escasa paga, pero que están en relación directa con el hacendado. Hacendado que además tiene una tienda y unos almacenes en donde esta gente, los obreros, los peones, adquieren, compran lo que necesitan, y eso establece casi siempre un sistema de deuda que solía ser muy difícil de resolver, quedando de este modo una relación de deuda continua económica entre los trabajadores y los que ejercían el poder. ¿Qué más voy a tener en este sistema? Obviamente todo el campo que lo rodea, en donde encontraré los respectivos sistemas de producción, de sembradíos, de corrales, etc. Cerca de esta casa grande, además de el depósito que marqué, el granero, que en este caso puede ser están los espacios para trabajar el grano, en este caso el trigo. También la casa de los principales peones que movían el resto de los trabajadores. Esto tiene, por ejemplo, también un molino, y en el caso de las más completas llegaban a tener incluso una escuela. Mirando muy rápidamente cómo es esta vivienda se caracteriza por este pórtico, esta galería que la vincula directamente con el exterior, que solamente tiene arcos apoyados en columnas, o sea, es una imagen clásica directa, una capilla en el lateral, un primer patio de servicio, que en realidad es el fuelle entre esta primera parte de la casa construida y la segunda, cuando la hacienda se hace importante, y este segundo patio es el que nos vuelve a brindar una imagen que nosotros rápidamente podemos relacionar con los palacios renacentistas, porque tiene exactamente el mismo discurso. Ejecutadas en su mayoría en piedra, en ladrillo, con cubierta de madera, se resuelve entonces la casa grande de estos conjuntos de haciendas mexicanas. En la imagen ven la sucesión de algunos de sus elementos particulares. La casa grande, la capilla, el granero por allá al fondo, y de acá para allá, parte de, en el caso de la hacienda que estábamos describiendo recién,
Parte de los alojamientos y la tienda que correspondía, que es la patita que tengo acá, que correspondía al uso de los peones. Haciendas como estas hay muchas a lo largo de México. Pueden tener alguna característica de acuerdo a en materiales, de acuerdo a la zona en la que me esté moviendo. Pero si se fijan, hay un repetido e insistente uso de esta arquería hacia el exterior y del corazón de ese sistema, que son los patios en torno a los cuales se resuelve la casa grande. En el caso de Brasil, volvemos a identificar los elementos que componen el sistema productivo. En Brasil se denominan fazendas y la que ahora tienen en pantalla como ejemplo es la Columbandê, mientras que de este otro lado tengo un esquema general. Tengan siempre en cuenta que primero tienen que definir ese esquema general, porque siempre van a encontrar casi solamente los planos de la casa grande, de la casa principal. Y si bien la casa principal es importante, no es la que hace producir al sistema, es la residencia del dueño de toda la propiedad. Para que este sistema produzca, necesito de todos los demás componentes. Y en este caso, además de la casa grande y su respectiva capilla que voy a tener al lado, lo que tengo es una tira de habitaciones, unas al lado de otras, como esto que tengo acá, con una galería que las comunica, que se denomina senzala, que es donde vivían los esclavos negros que trabajaban en esta fazenda. Esto podía ser pequeño, podía ser muy grande, y estaba en torno a grandes patios o en conjuntos de vivienda. Cuando está en torno a grandes patios es porque se dedica, por ejemplo, a los cafetales, y este es el patio de secado, mientras que en este caso es una hacienda que se dedica a la producción de azúcar y tiene alrededor todos los cultivos de la caña de azúcar, y este es el molino. Este molino que tengo como dibujadito acá abajo, que es nada más que un espacio rectangular abierto, donde está este sistema de engranajes también, que lo van viendo ahí, que se mueve gracias a la presión del agua del río, por eso el río está dibujado en el esquema superior, y eso hace girar el resto de el engranaje que va aprisionando la caña para que suelte el jugo y que se cocina en esta parte de atrás. De esta forma tengo entonces los tres elementos esenciales para que esta fazenda funcione, además de otros sectores como la refinería, destilerías, establos, etc. Si me fijo exclusivamente en la casa, y abajo tengo la imagen, esta casa se concentra en su desarrollo en dos espacios principales. Uno que rodea al modo casi de balconada esta galería que se abre hacia el exterior, y que está definida a partir de una serie de columnas sobre un basamento importante. Parte de los negros esclavos de servicio doméstico vivían en la parte baja, y un patio posterior, que suele ser la segunda etapa de construcción, igual que la mexicana, que también responde a esa idea de la imagen clásica. Separada o a veces pegada directamente, y siempre va a haber escaleras que permitan acceder a esta galería alta, se ubica en este caso la iglesia metida dentro de este patio que controla el espacio de mayor jerarquía, categoría. Siempre también en todas las reconstrucciones van a ver cómo la casa grande se ubica en la parte superior del terreno, en lo más alto, y desde allí controla el resto del sistema productivo. Esta condición suele ser frecuente en cualquiera de estas tipologías productivas rurales. En esta recreación tienen ese molino que acabo de describir antes, y ven cómo llegan las cañas, la parte donde viven los esclavos, y con eso es suficiente para que este sistema produzca. No En me el quedó caso muy de claro, profe, disculpe, esta... la Perdón. residencia del señor de la casa. ¿Es justo atrás del patio azul? No escucho absolutamente nada. Sé que alguno está hablando, pero no lo escucho. Dice que no le quedó claro cuál es la residencia del dueño de la hacienda. Esta, la grande, esta. El conjunto de habitaciones está atrás entonces. A ver. Le preguntaba si es lo que está en torno del cuadrado azul del patio, eso fue lo que decía. Si esa es la vivienda. Esta es toda la vivienda, completa. Este cuadrado que está acá, este volumen que tenés acá, es toda la vivienda del dueño de la casa.
Sí, profe, pero usted habla de dos etapas, o sea que siempre es en torno a la galería. Esta primera sería la primera etapa constructiva y esta sería la segunda etapa constructiva. ¿Ahora sí? Bien, profe, ahí entendí. Perfecto. Pero ahora me perdí yo. Bueno, acá que me falta el sistema de resolución de los materiales. Ahí están viendo ese espacio más importante dentro de toda la vivienda. Tengan en cuenta también el calor que hace en esta región y que estos espacios intermedios de grandes proporciones sirven también justamente para controlar este gradiente de temperatura. En la última imagen que debería aparecer les muestra el patio que tiene una resolución simple, solamente es la galería en torno a ese espacio cerrado y para terminar de definir la arquitectura, siempre hay un sistema constructivo de mayor jerarquía que es el que se aplica en la casa que ustedes están viendo. Tejas, ladrillos, madera, mientras que todo el resto de los elementos del sistema que les mostré están ejecutados en este caso en un sistema que se denomina palo a pique, que es este sistema como de entramado en caña o en madera que después recibe un entortado de barro. En este está ejecutado tanto las tiras de las sensalas que les mostré antes como todo el resto del sistema productivo. De allí que cuando pasa el tiempo, lo primero que se cae, lo primero que se empieza a degradar, son todos estos componentes productivos del sistema y me queda en pie la casa grande y su respectiva capilla. Casas grandes como estas hay muchas. Ahí tienen una sensala y ahí tienen un molino con la rueda que gira gracias al paso de agua cuya presión la hace moverse. La mayoría de estas casas grandes, también como ven en los gráficos, en las fotos mejor dicho, están ubicadas en la parte alta y desde ahí controlan el resto del territorio productivo. También marca la posición del poder del señor con respecto a ese territorio. Pueden ver este sistema de partición en esas galerías que algunas pueden estar cerradas, las de mayor jerarquía ya tienen otro desarrollo más significativo y siempre estas escaleras que están presentes para subir a este segundo piso del sistema donde se aloja, donde se desarrolla la casa de la familia, mientras que en esos subsuelos suele vivir el servicio esclavo en negro. Vamos a cerrar esta tanda con una tipología que nos es más cercana, pero que también es productiva, y que es la tipología de las estancias jesuíticas de Córdoba. Las estancias jesuíticas de Córdoba tienen un componente que, como ven, también lo tienen las otras, todas tienen capillas, solamente que estas iglesias, en estas estancias, el componente capilla pasa a ser de mayor envergadura, pasa a ser una iglesia, porque es una orden religiosa la que lo está construyendo, y ese edificio es el edificio más significativo y el que tiene el mayor desarrollo arquitectónico y, por supuesto, mayor ornamentación. Es el espacio sagrado, el centro, rodeado de los elementos que componen el sistema productivo. Sin embargo, si ustedes comparan estos conjuntos con los otros conjuntos que hemos estado viendo, o mejor dicho, comparan estas iglesias con otras iglesias que después vamos a ver, estas iglesias no son singulares para que estos conjuntos reciban esta declaratoria que tienen, además de monumentos históricos nacionales de patrimonio de la humanidad. ¿Por qué están declaradas estas estancias que alimentan mediante su producción la actividad principal de la Orden de la Compañía de Jesús en Córdoba, que era la enseñanza universitaria, la enseñanza superior? Porque conforman un sistema productivo que permite el desarrollo de esa actividad. No están declaradas por el desarrollo arquitectónico que tienen, ni porque son únicas en su tipo funcional o de lenguaje o estructural, sino porque conforman un sistema productivo en torno a esa posición central territorial de Córdoba capital y de su universidad jesuítica que les permitió a los jesuitas desarrollar toda su actividad. ¿Cómo se compone esta estancia jesuítica? Como sistema de producción vamos a ir buscando de nuevo los elementos que les permiten a los jesuitas, en este caso,
desarrollar actividades productivas tales como ganadería tanto en vacunos como en ovinos, como en caprinos, como en mulas, las mulas que partían de acá y que invernaban en Candelaria, después pasaban a Altagracia y desde allí por el Camino Real se dirigían al Alto Perú y trabajaban hasta morir en la Casa de Moneda. Y esencialmente este sistema de producción que abarca tanto la ganadería como la producción agrícola y también la producción textil, más carpinterías, herrerías, hornos de cal y todo lo que se les ocurra que puede servir también para la construcción, se va a generar a partir de los siguientes componentes. Lo primero que tengo, obviamente, es una iglesia que suele seguir el modelo del Jesús romano, un rectángulo en el cual se inscribe una cruz latina con cúpula sobre crucero. Mientras que al lado, pegadito, suelo tener la residencia de los sacerdotes jesuitas, de los hermanos jesuitas. En esta residencia vivían solamente 3 jesuitas y organizaban el trabajo de entre 300, 250, 300 y 500 esclavos negros que vivían en las respectivas rancherías de la estancia. Acá vivían las familias completas de estos esclavos negros. Casi siempre, algunos de estos negros de confianza, cabezas de las familias que vivían en estas rancherías, eran los que tenían a sus cargos los puestos serranos, que es el otro componente que nosotros siempre olvidamos cuando vemos solamente el casco monumental que tiene la estancia. Esto es solamente el centro del sistema. Sin todo lo otro que estoy mencionando, la estancia no funciona. Por eso es más importante un puesto serrano en el caso de una estancia que este elemento que tengo en el centro y que parece jerárquicamente más importante. En estos puestos serranos, perdidos en las sierras, para que se den una idea, la estancia jesuítica de Altagracia tenía una extensión similar al departamento Santa María actual. Poseían algunos ranchos, corrales, por ejemplo, y el negro principal, el negro de confianza, trabajaba directamente en esa posición, mientras que su familia era retenida, porque trabajaba en campos más cercanos, en la ranchería. Y esa era una forma de control de jesuita sobre esa cantidad considerable de esclavos negros. También había indios conchavados. Conchavados quiere decir que se les pagaba, porque ya se les había reconocido cierto tipo de, no independencia, pero sí de derecho en relación al trabajo esclavo. También vamos a encontrar, a partir de estas rancherías que mencioné, patios de trabajo que están o directamente ligados a la residencia de los padres o que están aparte y se denominan obrajes. En estos patios había carpinterías, herrerías, telares, bodegas y aquello que necesitara cada una de las funciones de especialización de la estancia. Así como Altagracia se dedicó, por ejemplo, a textiles y a la producción de cabezas de ganado, Santa Catalina se dedicó al ganado mayor, la Candelaria a la producción de mulas y Carolla y Jesús María a la producción de frutales, de verduras y de vino, entre otras cosas. Tenían cierta especialidad. Y esa producción especializada ayudaba para sostener la vida de los estudiantes dentro del convento urbano que se ubicaba en la capital, como para hacer intercambios con el resto de las posesiones que los jesuitas tenían en el territorio que ellos denominaban la provincia de la Paraguaya, cuya capital estaba en Córdoba y llegaba, por ejemplo, a Misiones. Había un intercambio entre las misiones jesuíticas, que ya hemos visto que son urbanas, y estas producciones rurales que se denominan estancias. Los jesuitas fueron los primeros que entendieron que el régimen de lluvia de Córdoba no era constante y que por lo tanto necesitaban reserva de agua. Siguiendo los modelos de control de agua árabe, generaron una serie de acequias que alimentaban los tajamares. Los tajamares no son otra cosa que muros sólidos que por desnivel y por presión de agua en ese desnivel
pueden generar fuerza para mover molinos hidráulicos y también batanes. Los batanes son una serie como de martillos que van golpeando sobre el agua los textiles, que en este caso generaba, por ejemplo, Altagracia. Por supuesto que había una huerta que servía para el suministro diario del propio conjunto. Y para terminar de definir el conjunto, junto con la iglesia, tengo un atrio, el atrio de acceso a la iglesia siempre está en una posición privilegiada, acompañado por supuesto por sus respectivos cementerios. Siendo esos los elementos que siempre tienen vínculos entre sí en torno a la producción a la cual la estancia se va a dedicar y que se va a desarrollar fundamentalmente entre los siglos XVII y XVIII, y cada una de las estancias que mencioné va a estar destinada a sostener alguna de las actividades específicas de la Compañía de Jesús, por ejemplo el Colegio Máximo, por ejemplo los ejercicios espirituales, etc. Vamos a ver cómo esta actividad productiva, que generó un verdadero sistema de producción regional, llegó a producir, por ejemplo, y al momento del acto de expulsión así lo hicieron saber a los respectivos funcionarios españoles, 3.000 crías de mulas, 16.000 cabezas de ganado, 4.000 baguales, más de 1.100 y pico yeguas, 300 mulitas, 800 burros, 1.000 caballos, 800 mulas mansas, 3.000 ovejas, 200 cabras. Fíjense la diversidad de animales que tenían, además de esas 119 fanegas de hornos. Como se los dije también inicialmente, de esto sobrevive casi siempre el casco monumental, desde donde el jesuita controlaba el resto de la producción. Y sobrevive poco o casi nada el resto de los otros elementos, de los otros componentes del sistema, donde vivían los indios y algunos indios conchavados y los esclavos negros, que en el caso de una de ellas, por ejemplo, Candelaria o Santa Catalina, sobreviven porque están mejor construidas, mientras que, por ejemplo, en el caso de Candelaria o de Jesús María, han desaparecido prácticamente en su totalidad. A decir de los historiadores locales, los jesuitas conformaron una medialuna de propiedades en torno a la ciudad capital. Y desde allí, a partir de la primera propiedad que le donan a los jesuitas, recuerden que para entrar a la Compañía de Jesús, el hermano que ingresaba ya mayor, no pequeño, no de 12 o 13 años como en el resto de las órdenes, sino ya con un oficio para seguirlo dentro de la propia orden, podía donar, y de hecho lo hacía, los bienes que tenía. Entre los bienes que donan, muchos de ellos, uno es el caso de Carolla, otro es el caso de Altagracia, son propiedades rurales. Y mediante compras, los jesuitas terminan de conformar este control territorial. La última que me falta y que no mencioné es San Ignacio de los Ejercicios, que solamente tuvo la primera etapa de construcción. Solían comenzar a construir en adobe y después, cuando la estancia verdaderamente se sentaban, pasaban del adobe al ladrillo y a la piedra. Y ahí están viendo una construcción en tapial, que sería la primera etapa, a partir simplemente de un encofrado en madera y barro apisonado, a esta que ya implica tener hornos para cocinar el ladrillo, hornos para cocinar la cal y obtener el polvo de cal y casi una cal en pasta en realidad. Y fíjense cómo en estos dibujos de Moreno les muestra cómo se levantan primero los muros y después se arma ese arco de medio punto que genera la bóveda de cañón corrido. Y cómo este sistema de andamios implica ir metiendo estas vigas que van de punta sobre el muro, generando esos cuadraditos que suelen llamarles la extensión en los muros jesuitas, que se denominan mechinales. En la de abajo están viendo casi la construcción típica de un muro jesuítico, piedra y ladrillo. Muchas veces van a ver también, igual lo vamos a ver en los ejemplos siguientes, cómo el ladrillo es el que nivela la hilada de piedras que tengo por debajo y después vuelvo a empezar a poner piedra y después vuelvo a tener que nivelar y así sucesivamente hasta llegar a la parte de arriba. Los jesuitas fueron los que introdujeron el manejo del arco en el Río de la Plata y fueron especialmente solicitados para terminar otras construcciones además de las propias.
Repasando un poquito cuáles son estas estancias, al menos las 4 más importantes en cuanto a la arquitectura. La primera sería la estancia jesuítica de Altagracia, de la cual sobrevive una buena parte, menos lo que tienen acá en rojito marcado. La iglesia, que se caracteriza por no ser de cruz latina, sino por tener una cúpula con un pseudo crucero, porque apenas parecen dos casi semicúpulas que no llegan a ser, que expanden el espacio interior y casi marcan la idea de un espacio dilatado, que tiene mucho que ver con la idea de este espacio barroco. La residencia de los padres, definiendo el primer patio o el patio de honor, el segundo patio, donde se va a ubicar las primeras construcciones que se ejecutan todas en piedra, el obraje, el patio de trabajo en sí, separadito, y el tajamar, la acequia que alimenta el tajamar, y a partir de una compuerta, el sistema de 1, 2, 3 molinos más un bata. Ahí tengo la ranchería de los esclavos negros. Y ahora si se fijan y comparan las proporciones, este es el espacio que controla el jesuita. Esto no tiene más de 40, 50 metros de frente. Esto tiene 90 por 180. Una serie de molinos y de hornos siempre van a acompañar para el ladrillo y para la cal y van a estar cerca de estos sistemas productivos para seguir el proceso de construcción. De hecho, están viendo acá abajo el uso de estos arcos que indican el uso de cañones, del uso de bóveda de cañón corrido, que vuelve a ser usada en la iglesia, y por allá atrás aparece la cúpula. Cúpula que por dentro parece una cúpula perfecta de media naranja, mientras que por fuera veo más como el tambor que la cúpula en sí. Si a eso le suman que en la fachada tengo como una calle principal que parece como aprisionada, apretada en estos dos laterales que tienen dos pilastras juntitas, y que la parte superior de todo el entablamento tiene una serie de curvas y contracurvas que además está quebrada, es decir, que no es continua, más estas dos alitas que arman como un espacio escenográfico, porque el edificio tiene, la iglesia, una sola nave y acá parece que tiene 3, tengo estos elementos que me ayudan a identificar influencias tanto del manierismo como del barroco italiano en esta resolución, porque son justamente hermanos de la orden que provienen de esa localización, italianos, los que resuelven la arquitectura de la estancia jesuítica de Altagracia. El resto, como lo están viendo ahí, no tienen ningún tipo de ornamentación. Es directamente el muro a la vista lo que resuelve, excepto la portada de ingreso a la residencia, los muros de los espacios de trabajo. Completa el casco central de la estancia jesuítica de Altagracia. Los muros a la vista en los espacios de trabajo, el espacio sagrado es el que recibe toda la atención en cuanto a definir la ornamentación que los va a jerarquizar. Ahí tienen en parte el muro, ahí tienen la piedra, nivelo con ladrillo, sigo piedra, nivelo con ladrillo, mientras que ya la planta alta y en especial todo el sistema de bóvedas de aristas que define la galería de Altagracia, que es eso que tienen ahí, ya está construido con ladrillos. Por dentro, en la iglesia, veo más la cúpula de medio naranja que ese tambor que estaban mirando por afuera. Santa Catalina es la que mayor desarrollo territorial alcanza a tener y se dedica casi exclusivamente a la cría del ganado mayor. En esta reconstrucción que tiene de Cronfos al centro, pueden ir identificando los mismos elementos, que es lo primero que hacemos cuando estudiamos estos sistemas. La iglesia, el patio principal, que respondía a la vivienda de los jesuitas, que no estaba terminado en momentos de su expulsión, patio de trabajo, otro patio de trabajo, que son estos y eso. El tajamar en la parte de atrás, que creo que lo marqué también en el anterior, y la ranchería de este lado. Hay espacios que están definidos para que su control sea más efectivo, y el sistema constructivo vuelve a ser el mismo, y ahí tienen bien marcado la nivelación mediante el uso de ladrillo, que el que les describí para Altagracia. ¿Cuál es la característica que puede diferenciar a
esta iglesia de Santa Catalina en su estancia del anterior, que acá los que trabajan es un hermano en particular que proviene de Alemania. Y la influencia en cuanto al lenguaje que va a utilizar se acerca más a ese barroco alemán. Por de pronto, la parte de atrás y la cúpula es bastante parecido a los que describí antes, pero acá ya me aparecen dos torres que anuncian la posición del edificio dentro de todo su contexto rural, de ese perfil plano, chato rural. Un rectángulo ciego en la parte baja donde se destaca la portada que está resuelta en esta piedra sapo gris, que es muy fácil de trabajar. Y todo lo que resuelve la portada en sí es como un pliegue de columnas, semicolumnas y pilastras que se van moviendo para darle forma a esta portada principal y también ese remate mixtilíneo que tengo al medio del eje de la composición. 1, 2 cubos más el cupulín son los que definen cada una de las torres. La cúpula es la que se va a destacar siempre y de la que se tiene una visual directa desde los patios, en este caso desde el patio principal. Cuando estudiamos arquitectura barroca no nos tenemos que quedar con esta imagen de lejos del edificio. Siempre hay que acercarse, porque cuando uno se acerca es cuando empieza a ver cómo este muro tiene volumen, no es plano. Y se mueve, se mete, se quiebra, avanza, retrocede, vibra a la luz del sol, porque esa es la intención del que diseña. Cuando uno atraviesa estos muros e ingresa al espacio del templo, es cuando entiende cuál es la función esencial de la portada. Jesús María tiene los mismos componentes que las estancias anteriores y las que viene también los va a tener. En esta no tengo el esquema completo y tengo solamente el casco. La iglesia, el patio principal, el acceso original era por acá. Y en la planta baja de esta ala se dispone la bodega del conjunto, que es su producción principal. Planta baja está resuelta a partir de bóvedas, mientras que la planta alta ya recibe este tipo de cubiertas resueltas en madera. Hay incluso algunos sistemas de contrafuerte, que, como esto que tengo acá, que es el de la foto, que va reforzando, en algunos casos, muros que no alcanzan una definición perfecta a lo largo del tiempo. Estos conjuntos se construyen a lo largo de más de 150 años. Tanto Jesús María como Alta Gracia, y las otras también lo estuvieron, disponían de baños, es decir, de los lugares comunes, que son estos, en el caso de Jesús María, que obligan al paso como de una acequia que viene por debajo de lo que servía como algo así como un inodoro, y se iba rumbo en general a alguno de la reserva de aguas o directamente a las huertas. La iglesia, en el caso de Jesús María, responde directamente al modelo de el Jesús, es decir, un rectángulo en el cual se inscribe una cruz latina con cúpula sobre crucero con el cementerio en el lateral. En esta iglesia es la que encontramos un poquito más de mano de obra indígena. Ahí hay una serie de caciques o de indios que van ornamentando las pechinas que sostienen esta cúpula que solo tiene ese festón que les va a aparecer por ahí. Mientras que hacia el exterior, hacia el patio, solamente tengo en planta baja este sistema de arcadas sin mayor ornamentación que recibe por estos óculos polilobulados, porque tienen 4 semicírculos que se van repitiendo a lo largo de la galería superior de la estancia. La última es la más pequeñita en cuanto a arquitectura, pero una de las más grandes en cuanto a extensión, ubicada en lo alto de la sierra. Candelaria estaba destinada a la cría del ganado mular, y tengan en cuenta la dificultad en acceder a este sitio que tenemos hoy, más aún en esa época, que solo se hacía a lomo de burro. Candelaria tiene, igual que las otras, un espacio religioso, que es esta pequeña capilla, el primer patio destinado a los padres, un patio de labor directo a ese primer patio, un segundo patio que sería el obraje, en cuanto a trabajo, y finalmente la ranchería. En este caso la ranchería está ejecutado en piedra, por eso ha sobrevivido una parte de esa ranchería.
la capilla, el primer patio, segundo patio, tercer patio y a partir de acá la ranchería. Esto también era parte del obraje que hubiera estado ubicado como por este sector. A diferencia de las anteriores, Candelaria no tiene un sistema abovedado, sino que se resuelve a partir del uso de tijeras de par y nudillo. Y la construcción utiliza sobre todo la piedra que está en el lugar, una piedra arenisca y también granito. ¿Qué se destaca dentro de Candelaria? La capilla en sí. Esta capillita pequeña parece tener un arco cobijo. El arco cobijo se resuelve a partir de adelante, de continuar el sistema de cubierta de la nave principal sobre el nártex y de ahí al patio. Este es el acceso al resto del sistema, que es ese que tienen ahí. Y en vez de tener una torre campanario, como estas de mayor desarrollo que veníamos viendo, Candelaria está coronada por esta gran espadaña y por dos elementos muy pequeños en los costados que tienen como un jarrón, que es toda la ornamentación que recibe. Solamente este tímpano casi quebrado y algún elemento ornamental sobre la puerta indican cierta intención de una ornamentación barroca. Sin embargo, de nuevo, la intención no es ornamentar los espacios, salvo este que es el espacio sagrado. La intención es producir, por lo tanto, toda la arquitectura va a ser una arquitectura que resuelve esas funciones de trabajo. La ranchería en primer plano, ejecutadas en pircas, en piedras, que es la forma de construir muro tradicional en esa zona de la Sierra Cordobesa, y allá asoma la espadaña de la más pequeña de todas estas capillas, que corresponde a la estancia de Candelaria. En este recorrido que venimos haciendo y para ir revisando ese componente que es el lenguaje, después vamos a ver cómo la primera arquitectura tiene una fuerte influencia gótica y algo de renacimiento, porque España, dijimos, a diferencia del resto de Europa, mantiene el uso de este sistema gótico que estructuralmente da muy buen resultado, mientras que el Renacimiento es relativamente tardío. Este Renacimiento casi es esto, un Renacimiento plateresco, con mucha influencia de una mano de obra mudéjar, que es lo que vamos a empezar a ver en las tipologías religiosas en la segunda etapa. Y recién en el siglo XVIII se da este florecimiento de este barroco, que no es el barroco europeo, es un barroco propio, un barroco americano, que no es tampoco, insistimos, marginal o que sigue exactamente el mismo modelo europeo y al no lograrlo puede considerarse como una obra de menor calidad, sino que por el contrario va a expresar cómo la mano de obra local interpreta ese modelo y genera una arquitectura propia. Hacia finales del periodo colonial, lo que resta de arquitectura construida de la mano de las reformas borbónicas ya nos van a indicar el inicio del neoclásico que da paso al siglo XIX. Si no hay preguntas, pasamos a los talleres.